Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Buenos días. Son las 6 de la mañana con 31 minutos. 6 de la mañana con 31 minutos. Bienvenidos. 1 de diciembre de 2022. Queremos darle la más cordial bienvenida a este mes que representa, sin duda alguna, una etapa muy importante de cierre de no solo actividades cotidianas, sino que también de cierres económicos para las empresas, pero también el cierre de la actividad que para uno como ser humano representa el poder llegar a concluir precisamente un nuevo año. Así es que le agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio, como siempre lo digo en este programa, de poder llegar hasta sus hogares cumpliendo con este objetivo de ofertarles noticias desde muy temprano, así como también de ofertarles diferentes programas que provocan enriquecer el pensamiento crítico de cada uno de ustedes. Así es que desde ya, bienvenido a 1 de diciembre de 2022, en la recta final para la culminación de este año. Gracias por sintonizarnos. Recientemente tuvimos acá en nuestros estudios al presidente del Banco Central de Reserva, Douglas Rodríguez, y hablábamos acerca de la importancia de medir los alcances que tienen ciertos indicadores económicos, entre ellos el tema de la exportación, para saber realmente cuál es el estatus actual de la economía y hacia dónde y cuáles son los retos que representa. Esta mañana, en ese contexto, vamos a conocer el rol y el papel actual que juega la industria farmacéutica local de nuestro país para medir también desde la perspectiva de ellos el cierre de lo que tenemos por año y por supuesto la perspectiva y el factor competitivo de cara a algunos aspectos que fueron abordados recientemente en una conferencia latinoamericana que se llevó a cabo acá en nuestro país. Quiero darle la más cordial bienvenida a la licenciada Carmen Estela Pérez. Ella es presidenta de la Asociación de Industriales Químicos Farmacéuticos de El Salvador. Bienvenido, Carmen Estela. Muchas gracias, Ernesto. Buenos días. Gracias por recibirme acá en su programa y un saludo a todos los que nos acompañan desde esta hora de la mañana. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Vamos también a invitarlos a que participen. Recuerden, están disponibles nuestras cuentas en Twitter para que podamos recibir de ustedes los aportes y esa interacción que es muy importante para nosotros en el sentido de poder conocer sus puntos de vista con relación a las temáticas que vamos a desarrollar esta mañana acá con nuestra invitada y en esta primera parte. En la segunda parte los invito a estar atentos para conocer y hacer una evaluación también del trabajo que está llevando a cabo el Sistema Nacional de Protección Civil, especialmente en el oriente del país, con respecto a estos cambios que ha experimentado el volcán Chaparrastique. Así es que vamos a estar atentos, desde ya invitarlos a que estén atentos precisamente para conocer cuál es el balance que se tiene de las actividades en este sector. Bueno, Carmen Estela, estamos por cerrar y vamos a quizás a comenzar por ahí. Claro. El cierre del año, decía yo al principio de la presentación del programa, que diciembre siempre tiende a tener varios componentes y especialmente para las empresas, para los rubros, para los gremios como el que tú representas, desde luego hacer una evaluación de cómo cierra este ciclo económico, por decirlo así. Escuchamos la semana pasada que el presidente del Banco Central estaba dando cifras muy buenas, porque para nosotros la industria farmacéutica nacional, la industria farmacéutica en El Salvador, entró en un proceso de evolución y cambio y de mejora continua. Pero se hizo un golpe de timón en temas de buenas prácticas de manufactura. Y eso ha implicado una inversión en el parque industrial farmacéutico prolongada en el tiempo, que ya lleva más o menos 90 millones de dólares cambiando infraestructura, comprando nueva maquinaria, estableciendo nuevos criterios, nuevos procesos, capacitando personal. ¿Y qué hace este nivel de inversión? Hace que nuestro mercado nacional ya sea insuficiente para tener un sano retorno al tamaño de estas inversiones.
Entonces la industria farmacéutica nacional tiene una vocación exportadora. Lo que nos alegró mucho es que el presidente del Banco Central de Reserva daba datos importantes de crecimiento a nivel de exportaciones. Todavía no los conocemos, nosotros no trabajamos con datos propios, sino que trabajamos con datos oficiales. Todavía no están específicamente los de nuestro sector disponibles, pero esperamos que haya un crecimiento en relación al año anterior. Esto mantiene siempre un sano retorno para poder seguir invirtiendo, para poder seguir colocando mejores productos al mercado, porque al final lo que le interesa a la industria farmacéutica nacional es poner a disposición de los pacientes consumidores medicamento de calidad, seguro, eficaz, a un precio accesible. Ahora, sin duda alguna, cuando hacemos una retrospectiva, y yo creo que no solo con ustedes como industria farmacéutica lo he tratado, porque viene siendo como un antes y un ayer, ¿verdad? El hecho de que tuvimos una pandemia y ahora representa un nuevo escenario también, como lo expresan algunos especialistas, de crisis económica, pero también hay un factor competitivo para sectores como los que representas. Y este es uno de los puntos medulares que entiendo fueron analizados en este marco de este encuentro de la Asociación Latinoamericana de Industria Farmacéutica que se celebró acá en nuestro país hace 2 semanas, si no mal lo recuerdo. Así es. Comentarle un poco. INCIFAR es el representante para América Latina de la industria farmacéutica salvadoreña. Y somos parte de la Asociación Latinoamericana de Industrias Farmacéuticas. Esto es una asociación de toda América Latina donde están nuestros homólogos y tenemos reuniones. Normalmente la Asamblea General es una vez al año en mayo y se hace una segunda reunión que se llama de medio término, que es para darle continuidad a los temas que se abordaron en la Asamblea Anual. Este año, la reunión de medio término, que normalmente es en noviembre, la sede fue El Salvador, y uno de los temas que se abordaron fue, esta fue la segunda reunión presencial que teníamos post pandemia. En esa reunión se ponen en común la problemática que vienen experimentando los diversos países. Uno de los temas que se abordó fue qué pasó antes de la pandemia, qué pasó durante la pandemia y cómo está la industria farmacéutica post pandemia. Aunque todavía, mientras yo creo que haya mascarillas en la calle, no podemos decir que ya se acabó la pandemia. Todavía estamos en una etapa que no termina del todo. Pero una de las evaluaciones que se hacían en esa reunión es la importancia de contar con una industria farmacéutica fuerte y robusta. ¿Qué pasó? Pasó que en los países de América Latina, quienes sí teníamos una industria farmacéutica, no nos vimos desabastecidos. Cuando se cierran las fronteras, el único medicamento que teníamos era el que estaba en plaza. Irónico desde ese punto de vista, pero positivo desde el punto de vista de que estaba preparada para enfrentar una situación. Sí, claro. O sea, esa crisis evidenció lo necesario de tener una industria farmacéutica fuerte y robusta con las calidades necesarias. También ha evidenciado cuáles fueron los problemas que enfrentamos. El problema que enfrentó toda América Latina fue materias primas, pero particularmente principios activos, porque venían de Asia y con la crisis de los contenedores no lograban llegar los principios activos que nosotros necesitamos. Entonces, a nivel de América Latina se están generando propuestas para trabajarlas con OPS o con cualquier otro organismo regional que permitan elaborar farmoquímicos en nuestra región. ¿Para qué? Para mantener abastecidos los mercados. Se habló en otros países como Paraguay y Colombia
empezaron a hablar de términos como soberanía farmacéutica, haciendo un poco emulando el tema de seguridad alimentaria, soberanía alimentaria. Así es. ¿Y por qué? Porque es tan necesario y urgente para países como los nuestros. Porque nos dimos cuenta que necesitamos producir nuestro propio medicamento, lo que nuestros países consumen, lo que nuestra población va a necesitar, de igual manera que se necesitan los alimentos. Entonces, ese tipo de experiencias son las que se ponen en común en estas reuniones. Los diálogos que se tienen, los acuerdos a los que se alcanzan cada uno con sus gobiernos y los proyectos que pueden ser a nivel regional. Es la segunda reunión, ¿no? Después del confinamiento, sí. Es la segunda vez que ya nos vemos presencialmente, pero Alifar fue fundada en 1980 e Inquifar es socio fundador de Alifar. O sea, y anualmente estamos teniendo estas reuniones y de hace más o menos unos 10 años es que estas reuniones son la asamblea anual de mayo y luego una asamblea de medio término que es a medio año, que es para darle continuidad a los temas y no dejarlos hasta el siguiente año. El productor, voy a llamarle así, el empresario farmacéutico, el industrial local salvadoreño siente las condiciones competitivas necesarias para poder afrontar lo que está pasando. Lo que nosotros necesitamos y lo tenemos actualmente es un diálogo franco con nuestras autoridades, principalmente con nuestra autoridad sanitaria. ¿Por qué? Porque somos un sector altamente regulado. Antes yo pensaba que éramos el segundo, pero después... Iba por ese camino para saber cómo está esa relación con la Dirección Nacional de Medicamentos. Yo creo que somos el sector más regulado. ¿Pero eso es bueno? Claro, es importante. Más allá de bueno o no bueno, es la naturaleza del sector. Es necesario. Por ejemplo, con tristeza nos dimos cuenta de un caso, de un medicamento que venía de India y lo consumieron en África y murieron 66 niños y hubo otros con daño renal importante. ¿Por qué? Porque no se verificó la calidad del medicamento que se estaba elaborando. Entonces, es necesario para nuestro sector y como tal lo entendemos que tenemos que estar sujetos a regulaciones por el tipo de producto que ponemos a disposición del paciente consumidor, que debe ser para restablecer el estado de salud, no para deteriorarlo. Entonces entendemos que las buenas prácticas de manufactura tienen un sentido, tienen una razón de ser y hemos logrado tener un diálogo con la Dirección Nacional de Medicamentos para poder seguir paso a paso avanzando en estas regulaciones, llegando a estándares internacionales. Hoy por hoy nuestras plantas de producción ya tienen un estándar internacional, pero la calidad no es un tema que se estanque, sino que es una constante, es una mejora continua, es una cultura y es un compromiso de nuestros productos para ponerlos a disposición de los pacientes consumidores. A ver, cuando hago énfasis en los diferentes o las diferentes figuras en esta primera intervención que estamos haciendo del programa, sé que hay en el orden de prioridades que deben de estar presentes. Una de ellas es desde luego cómo enfrentar ese factor o mantener vigente ese nivel de, digamos, de competitividad a partir de los buenos resultados que se tienen en materia de exportación, ¿no? Otra de las cosas que nos dimos cuenta para mantener esos niveles de calidad que nos ameritan es que nuestra industria no solo ha mantenido empleos, sino que ha incrementado el empleo directo. Y no es un empleo como cualquier otro. Sí, tiene características especiales. Somos el segundo salario promedio más alto en el sector industrial. Y esto es debido a la calificación y a las cualidades que tiene que tener toda persona que entre en planta. Se necesita
mucho profesional químico farmacéutico, y las personas que están, los operarios igual, tienen que tener una inducción especial por el tema de la cultura de las buenas prácticas de manufactura. Es mano de obra calificada. Así es. Y todo lo que usted le está dando a su empleado, a su colaborador, en capacitaciones, en conocimiento, también para nosotros es cuidarlo, es mantenerlo y es alimentarlo y es permitirle a la persona que tenga un crecimiento adentro de las empresas, porque es valioso toda la información que ellos tienen. Yo me recuerdo que durante la pandemia, para los trabajadores de la industria farmacéutica, como tenemos la noción de las buenas prácticas, no nos fue tan complicado entender la necesidad de lavado de manos, el uso de la mascarilla, el poder mantener un cuidado para nuestra bioseguridad y para la de otros. Es una cultura de hacer las cosas bien y de hacerlas de la manera correcta. A ver, ¿qué es lo que ha hecho la industria para lograr, o el farmacéutico, o la producción local para mantener esa robustez? El compromiso con las buenas prácticas de manufactura, lo que le mencionaba, es una cultura, no es, y es la constante, no sé cómo decirle, o sea, no es una situación aislada, que hoy lo va a hacer, ya le hicieron el examen y ya se va. No, es de todos los días. Es cada vez que usted ingresa a planta, cada vez que usted va a generar una producción, cada vez que va a ingresar producto para fabricación, porque los controles son antes, durante y después. ¿Hay un mercado regional muy propio, sí, propicio, un escenario propicio para poder desarrollar esto, ¿no? También aprovechamos esta reunión de Alifar para podernos reunir con los colegas de Centroamérica, en donde tenemos una federación, que es la Federación de Industria Farmacéutica de Centroamérica y el Caribe, FIFCA. También con ellos vemos temas regionales, por ejemplo, reglamentos técnicos. El caso, lo que le venía mencionando, las buenas prácticas de manufactura, está en un reglamento técnico centroamericano. Hay reglamentos técnicos de reconocimiento de registro y hay otros intereses comunes que también nosotros abordamos desde ese foro. ¿Por qué? Por lo que le mencionaba, que ya nuestro mercado de El Salvador ya queda pequeño, entonces lo que necesitamos es que nuestras autoridades sanitarias a nivel región puedan hablar el mismo idioma, tengan los mismos criterios y puedan responder también a los productores locales, tanto salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, nicaragüenses y de Costa Rica. Lo tocaré porque fue parte del discurso que se ofreció o que se dio en el marco de esta reunión. Los aportes que en su momento países como Argentina hizo con el tema de la vacuna COVID, ¿no? Sí. Y creo que fue un punto de resaltarlo, pero más allá de la necesidad de que todos los países deberían de estar bajo esa mirada, de poder estar actualizados, como es el tema que nos antecede de lo que estamos. Una cosa importante fue, en Argentina, para el caso específico, ellos desarrollaron un suero equino, no sé si ustedes lo recuerdan. Sí. Antes de que hubiera vacuna y demás, lo que se buscaba era poder tener inmunidad, generar la inmunología necesaria para poder responder al COVID. Perdón si cometo un error, pero ahí salió el tema esto de la ivermectina, creo, ¿no? Que venía... No fue... Que tenía que ver con... En ese momento lo que estaba... La ivermectina en realidad fue un estudio de la Universidad de Australia. Que tenía que ver con tratamientos parasitarios para animales, creo. Y que por ahí vino. Pero, era un antiparasitario. Sí. La excusa, ¿no? Era un antiparasitario que tenía una gran experiencia. Igual, si se recuerdan en ese momento, la hidroxicloroquina, que también porque todo el mundo estaba investigando y queriendo encontrar una cura para eso, sin duda alguna. Uno de los desarrollos que tuvo muy buen resultado fue el suero equino en Argentina, que ellos generaron en equinos, en caballos, este suero, porque la reacción inmunológica del caballo al COVID-19
era bastante buena. Entonces se pudo aislar y se utilizó en pacientes en estado crítico, en el peor momento de la pandemia. Pero ¿cuándo es que se puede hacer eso? Cuando hay investigación y desarrollo en medicamentos. Ahí es donde se puede hacer. ¿Qué pasó también con Argentina y Brasil? Ellos entraron, por el tamaño de su industria, ellos entraron en pláticas con los fabricantes de las vacunas y permitieron licencias que 2 laboratorios en Argentina y 2 laboratorios en Brasil podían producir vacunas para América Latina. Y era una invención conjunta con México también. Pero era porque ellos tenían los equipos, las fábricas adecuadas para biotecnológicos. Entonces, ese tipo de ejemplos, sí, y de resaltaros, inversiones hay que incentivarlas. Ok. Lo toqué porque fue parte de digamos, también de los puntos que se abordaron. El tema COVID, ¿verdad? Sí. En el marco de cómo ha venido subsanando los tiempos, ¿verdad? Así es. Y el rol que ha venido jugando la industria. Se abordó, lo abordé al principio para conocerlo desde la perspectiva y quizás práctica de nuestros empresarios, de nuestra industria, es luego el otro tema. Pero a ver, hay algo en la investigación y en el estudio previo a esta entrevista que se abordó y me gustaría, y creo que ligeramente lo abordó Carmen Estela, es el tema que tiene que ver con la India y sobre todo también cuando se trata de mejorar esos controles de calidad y otros aspectos importantes, porque el producto de ustedes tiene que ver mucho con la salud. Así ¿verdad? es. O sea, especialmente cuando se trata de medicamentos. Una historia contada, ya usted lo decía, el caso de la India, donde fallecieron unos niños por un producto, pero también se está viendo, y leía que como que a la India, que es una industria farmacéutica muy grande, ¿no? Así es. Creo que es una de las primeras o cuarto lugar en el mundo, creo, si no me equivoco, en el ranking que existe, leía, viene siendo como un factor de mucha observancia, por qué no decirle de temor, ¿no? No sé cómo está rankeada la India, pero sí estoy segura que la India, el gobierno hindú, optó y apostó a su industria farmacéutica y a la industria de tecnología. Ellos dijeron, vamos a desarrollar nuestras 2 industrias. Y desarrolló la industria, India desarrolló la industria farmacéutica y tecnologías. ¿Qué hizo para desarrollar su industria farmacéutica? Hubo un punto en que no respetó patentes, le cuento lo que pasó, no le estoy diciendo que debamos seguir ejemplos. Ahí está un top de países proveedores de medicamentos para Centroamérica. Este es para Centroamérica. Y ahí está, la India en 5º lugar, en el caso muy específico, más próximo de lo que estamos hablando. Así es, en monto. En monto, sí. Entonces, yo creo que en unidades de la participación debe ser mayor, porque los precios de los medicamentos que vienen de la India son bajos. Okay. ¿Qué es lo que tenemos que ver en este ejemplo de la India? La India tomó una decisión y dijo, yo a este le apuesto. Igual hizo Brasil. Brasil dijo, yo le voy a apostar a 2 industrias y le apostó a la industria farmacéutica y la industria aeronáutica. Igual, pero son decisiones estratégicas que van tomando los países. Otra de las situaciones que nos damos cuenta en este tipo de reuniones es que la industria farmacéutica sigue siendo estratégica para la generación de empleo y para el acceso a medicamentos. ¿Qué pasa con el caso de la India, que puede generar tantos medicamentos, que tiene miles de plantas, que puede hacer muchos productos? ¿Qué pasa con nuestros países? Para que no nos pase lo que le pasó a África. En África normalmente las autoridades sanitarias o no existen o son muy débiles. Ok, sí, perdón, acoto, era en África con productos de la India. Sí, solo o sea, eran productos elaborados en la India que se consumieron en África. Y los niños que salieron afectados eran niños africanos. ¿Por qué? Porque no tenían los controles de calidad que se necesitaban.
Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros al momento de recibir productos del extranjero? Hay buenas prácticas de autoridades sanitarias. El caso del INVIMA, por ejemplo. El INVIMA es la Autoridad Sanitaria de Colombia. Ellos hacen inspecciones a las plantas donde se elaboran los productos que quieren llegar a Colombia. Entonces van los inspectores, ellos in situ hacen las evaluaciones necesarias a las instalaciones y luego se les otorga o no los permisos para poder ingresar a ciertos países. Ese tipo de cosas veíamos en Centroamérica, que es una buena práctica que se pudiera implementar para que nuestras autoridades sanitarias logren hacer esas evaluaciones en esos países que quieran ingresar a nuestro país, esos productos elaborados allá. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar la salud de la población, porque al final, en todo momento, ustedes y yo somos consumidores de medicamentos. Entonces, esos medicamentos que se ponen a disposición del paciente consumidor en el mercado tienen que tener las calidades necesarias. Hay, por ejemplo, una campaña que está siguiendo también ahora la Dirección Nacional de Medicamentos y hay un grupo que se llama EAMI que se reunió la semana pasada en Honduras, que son todas las autoridades sanitarias iberoamericanas, y ellos promueven informar al paciente consumidor que compre sus medicamentos en los lugares autorizados, porque en venta ambulante, en lugares... El e-commerce. Sí, hay que tener mucho cuidado, porque ese es un buen punto que me gustaría que lo ampliáramos, porque realmente cuando hablamos de factores competitivos y tomando como punto de referencia experiencias tristes como la de, en este caso, en el África, cuando no hay ese tipo de control que es más específico, porque diría yo que y a la buena voluntad no sabemos realmente cómo entraron o cómo se... El daño. Lamentablemente se conoce de que al África siempre se toma como punto experimental para poder desarrollar cualquier medicamento. Lamentablemente eso es lo que se dice. Porque no hay controles. Porque no hay controles, lo que sea. Pero lo importante en esto de la conversación que tenemos es saber si... Miedo a la competencia no se le tiene. Lo que se tiene es que las reglas deben de ser claras. Para todos iguales. Voy a hacer una pausa, regresamos hablando de esto cuando volvamos. Son las 6:58. Gracias por estar con nosotros. Regresamos con el tráfico. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos conversando con la presidenta de la Asociación de Industriales Químicos Farmacéuticos de El Salvador, INQIFAR, Carmen Estela Pérez. Y hablábamos precisamente del factor competencia. No hay miedo a la competencia, pero sí es importante competir con reglas claras. Claras e iguales, en igualdad de condiciones. En igualdad de condiciones. Porque si no se genera competencia desleal. Okay. La India está entrando demasiado... La India quiere ser la farmacia del mundo. Eso es lo que... Pero es una apuesta clara que tomó el gobierno de la India. El tema es que cumplan la calidad que se necesita. O sea, la industria farmacéutica nacional tiene un compromiso con la calidad. Estamos en consonancia con nuestras autoridades sanitarias, hablando de calidad, invirtiendo en calidad, exportando con calidad, produciendo con calidad. Eso es lo que nosotros también pedimos, que quien quiera ingresar al mercado salvadoreño y centroamericano cumpla las calidades que nuestras autoridades nos están solicitando. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo, porque también esto genera, en algunos casos, si no se tienen esos cuidados, además de las experiencias tristes que ya estábamos mencionando, se genera competencia desleal y se desincentiva la inversión que ya se tiene, pero manteniendo las calidades, manteniendo los estándares, manteniendo los controles de todos los que vienen de fuera. Eso no debería pasar. Ahora, sin duda alguna también tenemos otros mercados que representan
digamos, como un desafío para la industria regional, ¿no? Yo ahorita estoy como usted mencionaba al principio, el mundo estaba verdaderamente globalizado, pero luego de la pandemia parece que cambió. Hablan de nearshoring, está cambiando. Cambió el mundo. Cambió en algunas cosas ya de golpe, pero en otras está evolucionando al nearshoring. Lo que estábamos mencionando del problema que tuvimos con las materias primas. Entonces ya hay un proyecto binacional Argentina-Brasil para producir materias primas. También está evolucionando la forma en que se dispensan los medicamentos, porque durante la pandemia, que no estaba físicamente el médico atendiendo, él enviaba su receta, pero mantenía su receta. ¿Sí me explico? Sí. O sea, ¿cómo poder hacer? O sea, eso también presenta un reto. ¿Cómo poder hacer que esa receta virtual, por llamarla de alguna forma, llegue a la farmacia y en la farmacia sea dispensada de la manera que el médico lo indica? Eso también es otro reto, poder encontrar esos mecanismos, porque la pandemia nos presentó, nos hizo, ¿cómo se dice eso? Nos hizo tecnológicos, nos hizo ya no tenerle miedo a una reunión virtual. Hoy todos hablamos de esas plataformas con las cuales tenemos juntas y ya tenemos reuniones incluso de 2 personas a través de estos mecanismos. Y ya se empezó a hablar más del metaverso y todas esas cosas. Entonces, para allá vamos. ¿Qué tan rápido, qué tan sin prisa? No lo sabemos, pero es una realidad que tenemos que ir abordando y que se tiene que ir generando la regulación específica. ¿Para qué? Para que podamos evitar medicamentos falsificados, adulterados, contrabando y subestándar. Ok, aquí encaja ya la pregunta que habíamos mencionado anteriormente, relacionada con el e-commerce, ¿no? Que tiene que ver con esas compras en línea, donde hay un producto que a partir de una publicidad que está subida en las plataformas digitales, usted dice, bueno, ahí encuentro la solución a mi problema. ¿Cómo se está atendiendo este fenómeno desde la perspectiva de ustedes como industria? Nosotros lo que buscamos es que se mantengan... hay varios tipos de medicamentos, no todos son de venta libre. Por ejemplo, hay medicamentos que usted puede accesar en un supermercado. Es un medicamento de venta libre, over the counter, un OTC. Pero hay medicamentos que requieren de una receta médica. Por ejemplo, un antibiótico. No se puede utilizar un antibiótico de cualquier manera y tiene que prescribirlo un médico. Y hay medicamentos muchísimo más delicados que son medicamentos con receta especial retenida. Es decir, que se prescriben para la persona por un tiempo determinado, se queda una receta, se va a la otra y tienen un mecanismo actualmente que permiten unos controles específicos. El reto está en poder hacer fluido lo suficientemente para no impedir el comercio, pero los controles suficientes para no promoverlo de tal manera que sea dañada la salud y no se busque el uso racional de medicamentos. O sea, es un reto. También el reto está en mantener y sostener y respetar la receta del médico y no cambiarla en el e-commerce. Pero hay que buscarle ese equilibrio sano y buscar los escenarios que se nos puedan presentar para poder utilizar este nuevo canal de distribución. Esto de venta en línea también, o sea, me lleva a pensar un poquito del control, que obviamente debe de ser factor de preocupación o de observancia para ustedes, pero más para las autoridades, si es que verdaderamente existe un verdadero control sobre ello. Porque hoy es fácil comprar cualquier cosa en línea, ¿no? Sí. Incluyendo medicamentos. Ahí hay que el control vendría sobre la plataforma.
que lo venda. Sí, hay plataformas que tienen sus propios, ¿cómo se le llaman? Sus propios filtros, ¿verdad? Sí. Que saben que hay productos que no pueden ser de fácil venta porque tienen ciertas regulaciones. Así es. Y que pueden entrar en ello. A ver, quisiera tocar, porque nos quedan apenas unos 5 minutos para concluir esta conversación y esta evaluación de cierre que ha tenido la industria farmacéutica con respecto al año 2022. Es un factor que también ha venido siendo tratado por muchos sectores y que a lo largo de estos años atrás también ha venido afectando mucho, que es el factor de la inseguridad. Por cierto, esta mañana el presidente decía noviembre, en una evaluación decía en su cuenta en Twitter, el presidente de la República, decía noviembre de 2022 cierra como el mes más seguro en toda la historia de El Salvador si analizamos la tasa de homicidios de noviembre. El Salvador hace poco el país más peligroso del mundo, tendría 2.5 homicidios anuales por cada 100.000 habitantes. El país más seguro de Latinoamérica, ahí está el tweet que desde luego publica el presidente. ¿Cómo examina la industria este tema en particular? Cualquier alivio para la población, para nuestros colaboradores, para las personas que llegan a la planta y llegan de una forma segura y pueden regresar a sus casas de forma tranquila, es siempre bueno. Todo el tema que se pueda generar para ayudar a la población, para poder tener seguridad, tanto física como jurídica, es lo que se necesita también para tener un ambiente propicio para las inversiones. Porque toda inversión necesita de seguridad física y jurídica. Entonces vemos muy bien todos los esfuerzos que se hagan para poder mantener la seguridad de la población. Y particularmente cuando se trata de, digamos, más allá de los establecimientos, del trabajo operativo, de comercialización y todos estos aspectos también han tenido buena respuesta a esto. Sí, todo mejora, pues al final el que alguien pueda trabajar de una mejor manera, que se generen los ambientes para que pueda desplazarse a los lugares que tiene que estar, para que nuestros productos puedan llegar a donde se necesitan, siempre es bueno. O sea, poder generar un ambiente más tranquilo, de mayor concordia y demás, siempre es bueno. Ok, todo cierre tiene también una apertura, ¿no? Cerramos el año, pues ahí está la descripción bien como usted lo dice. ¿Cuáles son las perspectivas de cara a lo que podría venir en el 2023? Siempre queremos crecer, siempre queremos mejorar, siempre estamos comprometidos con la calidad de nuestros productos porque sabemos que son productos que deben estar destinados a mejorar la salud de la población. Estamos con el convencimiento y tenemos el compromiso de poner a disposición de los salvadoreños medicamento de calidad, seguro y eficaz, y en ese orden mantenemos las inversiones en planta, la capacitación de personal y seguir alcanzando estándares internacionales. Esa es nuestra meta, seguir creciendo, esperando que el otro año podamos seguir creciendo en las exportaciones, tener mayor presencia en los países donde ya estamos y buscar nuevos destinos para llegar con nuestros medicamentos. Aquí me preguntan, ¿tienen ustedes alguna posición como industria con relación a la reciente modificación o propuesta que se ha hecho con relación al tema de pensiones? No conocemos el texto de la ley. Sería aventurado de parte mío poderle dar una opinión sin saber. Pero a priori le puedo decir que cualquier mejora para nuestros colaboradores siempre es bueno. Otra pregunta que me hacen acá, Ernesto, sería bueno que conociéramos qué opinión tienen ellos con relación a el Tratado de Comercio con China, ¿no? Y sobre todo me imagino que el tema de las medicinas estaría ahí presente, o bueno, dependiendo de cómo sean las negociaciones, ¿no? ¿Cuáles productos pueden ser los que pueden entrar ahí? Sí. Pero China es un productor fuerte también. Es la fábrica del mundo. Es la fábrica del mundo, ¿no? O sea, y no digamos de medicamentos también. Lo que pasa, como usted bien decía, desconocemos, no sabemos. Para mí sería solo ha habido un anuncio, ¿no? De que vamos a hacer un tratado de libre comercio. Y siempre es bueno que El Salvador tenga relaciones comerciales.
China hoy por hoy entiendo que es la segunda economía del mundo, después de Estados Unidos. Nosotros tenemos un tratado con CAFTA, con la primera economía del mundo, pero como le repito, desconozco los términos, no sé cómo va a ir, no sé si nos van a incluir, si no nos van a incluir, entonces se me hace muy difícil tener una opinión al respecto. Tenemos como país el mercado de la medicina más caro, más barato con respecto a Centroamérica, pregunta alguien. Más barato. ¿En qué porcentaje, pregunta? Porcentajes no los conozco. O varía también del medicamento. Desde el 2013 se pusieron precios máximos de venta del medicamento y no se han tocado hacia arriba, sino que hacia abajo siempre. O sea, desde 2013 tenemos los precios congelados, se pudiera decir, de medicamentos. Otra pregunta acá que están formulando. Ernesto, es bueno que resaltes que en Centroamérica, si bien es cierto, tenemos buenos laboratorios, buena industria, pero también otros nos aventajan. Costa Rica está haciendo una apuesta desde hace años en ello. Guatemala está por el mismo rumbo. Se queda Honduras y Nicaragua, dice acá. No digamos Panamá, que también tiene otros rubros. Pero El Salvador, ¿cuál es la estimación que se tiene de inversiones para mejorar el tema de la infraestructura y la manufactura de estos productos? Interesante. Lo mencionaba al principio. Ya se han venido invirtiendo desde más o menos 2014... ¿Sí? En 90 millones de dólares en infraestructura, equipo, capacitación de personal, pero esto no termina. O sea, ese fue como el primer gran inversión, pero es continua. O sea, se siguen invirtiendo. Todos los años se sigue invirtiendo en infraestructura, en maquinaria y en personal. Bueno, sin duda alguna vamos a estar muy atentos a conocer más sobre lo que viene para el 2023. Lastimosamente no puedo llevar a todo el mundo a que conozca las plantas, pero si ustedes vieran las plantas donde se elaboran medicamentos en El Salvador, se darían cuenta que no tenemos nada que envidiarle ni a Costa Rica, ni a Guatemala, ni a México, ni a Colombia. Tenemos muy buenos tenemos muy buena infraestructura, muy buena infraestructura. Poder hacerlo, sí. Sí, me consta, conozco varios de los laboratorios y creo que es digno de resaltar, destacar que se ha hecho esfuerzo precisamente para ello. Y tomando como punto de referencia lo que usted mencionaba, pues lo importante es saber que tras una situación de pandemia como se presentó en el caso COVID-19, pues la industria estaba preparada. Yo creo que eso es bien importante también. Respondimos. Dejarlo a manera de conclusión como un punto a resaltar. Así es que ha sido un gusto, Carmen Estela, gracias por habernos acompañado. Gracias a usted, Ernesto, y muchas gracias a quienes nos acompañaron en esta entrevista. Gracias, voy a hacer una pausa, son las 7:17. Pausa y regresamos a conocer cómo está precisamente el chaparrastique, así, allá en el oriente del país. Diálogo con Ernesto López. Quiero darle la más cordial bienvenida al director del Sistema Nacional de Protección Civil, al licenciado Luis Alonso Amaya, quien nos viene a actualizar precisamente de la situación que se vive en el caso del volcán Chaparrastique. Recientemente estuvimos haciendo una evaluación sobre los planes contingenciales y sobre todo también en el comportamiento que es de gasificación que se estaba dando. Pero a los días ya entiendo que cambió a otra, digamos, a otro diagnóstico que era de erupciones... estadio 1 o fase 1. Fase 1 de erupciones. Proceso eruptivo. Que eran un poquito más evidentes, eran un poquito más, de alguna manera, más fuertes, ¿no? Pero bueno, eso es parte de lo que hoy queremos conocer y aquí lo tenemos con nosotros nuevamente en nuestros estudios. Bienvenido, director, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenos días, Ernesto, buenos días a todo el público televidente, a todos los que a esta hora nos sintonizan. Gracias nuevamente por sintonizarnos y gracias a ustedes por la invitación nuevamente. Vamos a ver, ahí está esta imagen que es en tiempo real, ¿verdad, producción? Sí. ¿Sí? Es en tiempo real.
¿Eso que tenemos ahí es parte de la emanación de gases o es parte del clima frío que entiendo? Eso actualmente es parte del clima frío. Le cuento que así justamente amaneció el día lunes. Nosotros estuvimos desde el domingo, a partir del informe número 14, el informe especial número 14 que presentara la Dirección de Observatorio de Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente, activamos nosotros un puesto de mando muy cercano, ¿verdad? Digamos a toda la zona, a toda la zona que ahora estamos considerando como escenario de riesgo. Entonces, el día lunes hicimos un recorrido queriendo tener una vista más cercana, ¿verdad? Pero amaneció exactamente tal cual amanece hoy, ¿verdad? Forrado, digamos, de esa nube. A ver, cuando usted dice tener una imagen más cerca, significa la utilización de la tecnología drone, ¿verdad? Sí, definitivamente, aunque lo más cercano posible, aunque estamos básicamente nosotros utilizando la información científica del Ministerio de Medio Ambiente, específicamente del Departamento de Vulcanología, de la Dirección de Observatorio de Amenaza. En todo sentido, nosotros hemos utilizado esta información para hacer los diferentes avisos y por supuesto ahora llegamos ya a la alerta verde. Con el recorrido lo que queríamos constatar es que en primer lugar se estuvieran acatando las recomendaciones que hemos venido dando. El día sábado que nosotros decretamos la alerta, perdón, el día domingo que nosotros decretamos la alerta verde, hemos decidido que pasar de 3 kilómetros, que era el radio, digamos, de prohibición de actividades agrícolas, ¿verdad? O al final, pues, recomendación de que no se esté realizando actividades agrícolas y menos turísticas, no es momento propicio para hacer turismo. Entonces, hemos, digamos, elevado extendido, mejor dicho, de 3 kilómetros a 6 kilómetros. Sin embargo, hay que considerar que muchas personas viven en esta zona, viven dentro del radio, y lo que queremos ahora mismo con este puesto de mando que hemos instalado, le comento, esto está en San Andrés, en el municipio de Quelepa, está a escasos 10-15 minutos, entonces lo que queremos es tener un equipo de avanzada, equipos móviles preposicionados para que en el preciso momento que necesitemos hacer una evacuación, pues sea no solamente lo más expedita posible, sino que sea ordenada, ¿verdad? A fin de que las personas puedan tener lo necesario para evacuar sin ningún inconveniente. Bueno, voy a hacer una pregunta que recogí del Voz Populi. ¿Cómo no? Y que quieras o no, a veces no deja de despertar curiosidad, duda en torno a si verdaderamente lo que estaba pasando desde un principio, que era una gasificación casi normal, y posteriormente sí se vio una erupción bastante, digamos, con más producción, digamos. Más evidente, llamémosle más evidente. Con rocas que venían bajando. Hay fotografías, no sé si podemos por producción poderlo colocar, e incluso también hasta la conversación de alguien que subió en línea. No sé si tenemos esa conversación, que me llamó la atención porque se decía al principio, no decían los habitantes, ya estamos acostumbrados a eso, a los temblores y a eso. Sí. Pero después dijeron, no, ya esto ya no es fácil, decían ahí en esa conversación. ¿Tenemos ese audio? ¿Lo tenemos para...? No lo tenemos. Pero no sé, pero eso circuló ahí. Claro. Creo que era una conversación de familia. Hecho, lo vimos, ¿no? Sí, de hecho lo vimos nosotros también. Lo vimos, incluso creo que lo subieron en una de las redes. Sí, por ejemplo esta, Sí. Claro, esta imagen es impactante, ¿no? Ya esto ya no era normal. Claro, sí, esta imagen... alguien, obviamente... era un salvadoreño promedio, me decía, mira, ¿no será que nos estamos durmiendo, digamos, en las cenizas, como dicen? En las cenizas y estamos viendo la tempestad y no queremos
alertar realmente que está haciendo erupción ese volcán? Realmente no, fíjese Ernesto, lo que habíamos venido teniendo desde el día 15, que tuvimos la primera manifestación del volcán, lo que habíamos venido teniendo era justamente lo que decía la dirección del Observatorio de Amenazas. Hemos venido sosteniendo una actividad en la que ha habido una desgasificación. Claro, han habido algunas manifestaciones, pero aprovechando esta pregunta quisiera puntualizar en 3 cosas. Número 1, en primer lugar, es un evento geológico, un evento vulcanológico muy característico de este volcán. Esta era ya la imagen de ustedes. Claro, sí. Creo que era la misma, pero ya desde otro ángulo, ¿verdad? Sí. La podemos ampliar, esa es. Desde otro ángulo. Entonces, como le decía, número 1, es un evento vulcanológico el que estamos teniendo, muy propio de este volcán. El volcán Chaparrastique ha tenido aproximadamente 4 erupciones digamos, de gran envergadura en toda su historia, no tanto reciente, pues, pero al menos desde 2013 hemos tenido, digamos, eventos que han venido caracterizando el comportamiento de este volcán. Número 2, la población debe saber que este volcán, en toda su historia reciente, lo que ha tenido son erupciones de tipo estromboliano. ¿Qué significa, digamos, en términos coloquiales, qué significa una erupción de tipo estromboliano? Bueno, que precisamente vamos a seguir teniendo el volcán va a seguir expulsando, digamos, gases, va a seguir expulsando ceniza, va a seguir expulsando rocas, pero que va a ser de forma intermitente. Este tipo de erupciones se caracteriza justamente por eso. El día de ayer, el Vulcanología de la Dirección de Observatorio de Amenazas hacía una actualización del comportamiento de este proceso eruptivo en fase 1, como así se denomina, es decir, de 1 a 8, ellos han puntualizado mucho entre 1 y 8, es decir, estamos en el mínimo, ¿no? Sí. No nos estamos durmiendo en la ceniza, todo lo contrario, creería yo que nos hemos adelantado a los hechos. El hecho de tener un puesto de mando y puestos de avanzada, tanto en Placitas como en Cantón La Morita, en San Jorge y en San Rafael Oriente y en Chinameca, da cuenta pues de toda la preparación que estamos teniendo, ¿verdad? Y número 3, la población debe saber que el Sistema Nacional de Protección Civil está haciendo todo lo necesario para, en primer lugar, hacer una evacuación temprana, ¿no? Lo que queremos es que las personas evacúen tempranamente. ¿Y a dónde van a evacuar? A 26 albergues que hemos dispuesto. Incluso el recorrido que hicimos el día lunes tenía también otro objetivo: verificar los puntos de concentración y las rutas hacia donde debería salir la población en caso de tener una erupción volcánica totalmente contraria a lo que el escenario de riesgo plantea, ¿no? Ahora tenemos un escenario que, digamos, oscila entre los 3.5 y 5 kilómetros. Ok, ¿verdad? No quiero caer en el error de utilizar algunos términos que a lo mejor no son propios de la naturaleza interpretativa o de la jerga que significa el comportamiento que puedan tener estos fenómenos naturales, pero si ya pasó, si entró con gasificación, se dieron estas explosiones, sí, y ahora ya bajó, significa que ya no podemos tener, aunque esto es bien difícil de poderlo determinar. Sí, totalmente. ¿Significa que ya pasó un poco el peligro? No. Voy a hablar de esto cuando regresemos. No? ¿Puede ser una pausa? Sí. Gracias, 7:33 minutos. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos en este balance de actividades que se han hecho alrededor del tema del volcán Chaparrastique, que a la fecha, pues desde luego ha tenido un cambio importante en cuanto a lo que veníamos observando en días anteriores. Y una pregunta que yo le dejé sobre la mesa antes de irnos al corte es, bueno, si teníamos al principio un sistema o un modelo de gasificación que no representaba mayor peligro,
luego se presentan estas imágenes que estudiamos Sí. y en la que sin duda alguna el sentimiento coloquial sería flor de decir, bueno, hoy sí, vea, nos llovió sobre mojado, pero a criterio de ustedes pues eso no fue de mayor emergencia. Hoy pues tenemos otro escenario. Pregunta, sé que es difícil poder predecir el tema de la naturaleza, porque la naturaleza nos sorprende aún. ¿Ya pasó el peligro? Realmente no, y no quisiéramos generar en la población una sensación de extrema tranquilidad, ¿verdad? Realmente este tipo de fenómenos, Ernesto, son fenómenos muy impredecibles, o sea, no podemos decirle a la población Sí. mañana Suban al cráter, sí, vayan suban al cráter, ya a todo tomarse pasó. fotos, vean. En lo que sí me gustaría ser muy enfático es que hay que confiar en la información que produce toda la instrumentación que tiene colocada la Dirección de Observatorio de Amenaza y por supuesto otras instancias que generan información científica. El día de ayer, insisto, la vulcanología daba cuenta o estaba actualizando sobre cuál ha sido el comportamiento en los últimos 3 días. Y por ejemplo, en temas de sismicidad no se ha tenido ninguna variación o ha sido extremadamente mínima. ¿Qué significa eso? La sismicidad, y debo ser honesto en esto, en mi poco entender sobre procesos geológicos, más lo que uno se ocupa de consultar, ¿no? y escuchar de los especialistas, la sismicidad es uno de los signos característicos de que un fenómeno de mayor envergadura podría estarse gestando, ¿no? Si a eso le agregamos también, por ejemplo, la emanación de gases que también podrían dar cuenta de que un fenómeno más importante se está gestando, pues no ha habido mayor emanación de gases. Y a eso hay que agregarle otro elemento bien importante, el análisis que han hecho a la ceniza. El análisis que han hecho a la ceniza, vulcanología, que básicamente en lo que ha concluido es que la ceniza es producto de material preexistente, es decir, que ya estaba ahí, no hay material nuevo, y eso pues nos permite pensar que no hoy por hoy una erupción, digamos, de mayor envergadura no está gestándose. Sin embargo, repito, lo importante es que la población sepa que en el preciso momento que pidamos que evacúen hay que hacerlo, que deben estar también muy pendientes del mismo comportamiento del volcán. Ellos viven ahí. Pero hay una, digamos, característica que tiene el poder actuar en una emergencia, y me la comentaba Extracámara. Sí. Que la mayoría de ellos en el día salen. Exactamente. Decimos, perdón, a lo popular. Sí. Ellos bajan del volcán a trabajar a la ¿verdad? ciudad. Exactamente. Y no sé, muy pocos trabajan en los cultivos, no sé si bueno, hay una buena parte que trabaja en actividades agrícolas, pero hay que decir esto, no todos necesariamente están trabajando o en sus actividades agrícolas faldas arriba, ¿verdad? Sí. Algunos están recolectando café, que no necesariamente es desde, digamos, la cota de los 3-4 kilómetros hacia el cráter. Para sí que tiene café, perdóneme. Sí, tiene café. Okay. De hecho, le cuento que el día que anduvimos en la zona, pues básicamente todo lo que es San Isidro, Placitas, La Morita, tiene un parque cafetero bastante abundante. Entonces, en alguna de esas, incluso nos han hecho algunas consultas. Mire, ¿podemos recolectar café? Sí, o sea, siempre y cuando no esté en el radio de acción, porque tampoco es que podemos suprimir totalmente las actividades que le permiten a la población, o son para la población un medio de vida, ¿no? Una fuente de ingreso. Entonces, lo que sí nos hemos ocupado es que, en primer lugar, conozcan las rutas de evacuación, conozcan los puntos de concentración, que los vehículos que van a evacuar a esas personas, tanto al sur como al norte,
en la carretera esta que transita entre los municipios de Chinameca, San Jorge y San Rafael Oriente, bueno, iniciando por Quelepa, ¿no? En este lugar conocido como el Feble, ¿verdad? Que todavía estoy ocupándome de conocer por qué le dicen así. Entonces, ¿sabía usted, verdad, que es ahí donde está la universidad y todo eso le dicen el Feble? Entonces, sí. El punto es que nos estamos ocupando y bueno. Y si no, lo vamos a averiguar con don Will Salgado. Perfecto, le vamos a preguntar. Sí, le vamos a preguntar. Se las sabe todas y no se las sabe, se las inventa. Al señor alcalde, como a mi Charlie, como cariñosamente nos decimos. También, un saludo especial. Entonces, sí. Entonces. Uraño no quiere hablar con uno. Ya no le gusta acá venir, dice. Entonces, insisto. Él ha estado muy activo en la alcaldía, trabajando. Mire, es un trabajo. Ahí son varios municipios, ¿no? Son varios municipios. Es un trabajo conjunto, ¿verdad? Yo creo que una de las cosas que ha demostrado el gobierno del presidente Nayib Bukele es que trabajando de forma articulada, cada quien realizando, pues a partir de sus competencias institucionales, nos integramos, ¿no? Con un solo objetivo, poner en el centro de nuestro trabajo el bienestar de la población, ¿no? Justamente por eso es que en el puesto de mando que tenemos instalado, justamente en San Andrés, nosotros, digamos en la jerga emergencista, tenemos dos formas de gestionar una emergencia in situ o en el terreno. A partir de un puesto de mando comandado, perdón de la redundancia, por una institución o a partir de un comando unificado. ¿Qué significa tener un comando unificado? Que en función de que hay diferentes instituciones que tienen relación directa o indirecta con la gestión de una emergencia, no necesariamente debe estar liderado por una institución, sino hacer un trabajo conjunto. Hoy por hoy tenemos a la Dirección General de Protección Civil representada por los equipos tácticos, al Cuerpo de Bomberos representado por el jefe de la tercera zona del Cuerpo de Bomberos, el gobernador departamental en su calidad de presidente de la Comisión Departamental de Protección Civil y otras instituciones que ahora se han sumado. Y a eso se le agrega también los presidentes de las comisiones municipales. Bueno, don Will es uno, en su calidad de presidente de la Comisión Municipal de San Miguel, el alcalde de Quelepa, el de Chinameca, el de San Rafael Oriente y por supuesto el de San Jorge. En resumen, no ha pasado el peligro. No, realmente. Se puede casar con ellos. Sí, o sea, de verdad que lo que no quisiéramos es decirle, no se preocupe ya esto. Las emanaciones van a continuar en menor o menor grado según, porque esta era la pregunta que también quería hacerle. Es cierto, nosotros, nosotros tenemos gente especializada, vulcanólogos, tenemos nuestros técnicos, ¿no? Sí, por supuesto. Pero también hay otros países cuya cooperación, entiendo, siempre se ha tenido, de técnicos que han sido especializados o que también vienen al país a examinar el comportamiento de estos volcanes. ¿Qué dicen al respecto? Bueno, ¿tienen ustedes algún informe de estos especialistas? Realmente no. Hoy por hoy no tenemos ningún informe realizado por especialistas. ¿No han habido colaboraciones de...? ¿Cómo no? De hecho, siempre la hay. Justamente el día de ayer tuve la oportunidad fui invitado a un taller de trabajo relacionado con geología, que fue realizado por la Universidad del Salvador, en la que no solamente está la Universidad del Salvador, sino que se está teniendo cooperación de la Universidad de Palermo, ¿no? También estuvo el señor embajador de Italia, la Universidad de Palermo y otras universidades. Y justamente... La Geo tiene muchos técnicos especializados en Islandia. Tal vez no tanto vulcanólogos, pero sí geólogos, pero ¿verdad? Pero tienen que ver mucho con el tema. Exactamente. Insisto, el día de ayer, pues justamente hablábamos de cómo se han caracterizado algunos tipos de erupciones. Cuénteme eso, porque me están pidiendo una pausa. Me Perfecto. Un poquito en detalle. No quiero desaprovechar para que me comente. Estamos ya en diciembre abriendo Por supuesto. Una temporada bastante intensa, diría yo. Intensa para ustedes como protección. Si voy a la pausa, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros.
¿Qué dicen los expertos extranjeros sobre el tema del chaparrastique? Bueno, como le comentaba, no he tenido la oportunidad de ver ningún informe, sin embargo, sí le comentaba que el día de ayer tuve la oportunidad de participar, digamos, en una plática, ¿no?, que se sostuvo o generada por la Universidad de El Salvador en temas de geología, no específicamente sobre vulcanología, sino pues hay que recordar que en temas geológicos hay que ver todo lo relativo a la sismicidad, vulcanología, claro, movimientos de ladera. Entonces, básicamente lo que ellos daban cuenta es que están haciendo lo propio para conseguir alguna información y poder establecer sus propios parámetros que de verdad son coincidentes con lo que ha generado el área de vulcanología del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, donde tenemos, pues ya le mencionaba, el ingeniero Demetrio, que es una persona con una experiencia bárbara en temas vulcanológicos, ¿verdad? Entonces, insisto, el día de ayer, justamente el área de vulcanología básicamente resumía 3 cosas. Número 1, que la sismicidad que se ha estado registrando, pues no ve un incremento en su actividad, no ha visto un incremento en su actividad, al menos desde, digamos, el proceso eruptivo que tuvimos el día sábado, ¿no? El más evidente. El más evidente. Entonces, luego, en cuanto a las mediciones del dióxido de azufre, que es otro, digamos, de los signos importantes de los parámetros, decían pues que está muy por debajo del umbral, histórico, que son 300 toneladas por día. O sea que si está muy abajo de eso, ese es un signo característico de que, insisto, que no podría estarse gestando ahora mismo un evento muy extremadamente importante. Y nuevamente la tercera conclusión que ellos hacían en la actualización que ayer justamente hacía Jacqueline Rivera, creo que es el apellido de ella, que es otra, digamos, de las técnicas especialistas en temas geológicos y vulcanológicos, por supuesto, en la Dirección de Observatorio de Amenaza, nos daba cuenta, pues en un video que está dispuesto para la población, de que los depósitos que se han estado observando a partir de las pruebas de laboratorio que han hecho, básicamente corresponden a material preexistente con pequeñísimas o pequeñas cantidades de material joven, es decir, nueva ceniza o nuevo material que podría estarse, digamos, a partir de la incandescencia podría estarse generando, ¿no? Entonces, insisto, lo importante es que la población sepa, número 1, que estamos trabajando para que si la emergencia o si la amenaza se vuelve a materializar, tener todo lo disponible para poder atenderlo. actuar en su momento. Así es. Vamos a ver, agradezco a alguien que me escribe, a don Gilberto Segovia, un gran amigo. Me escribe y me dice: buenos días, Ernesto. Febles, sí, veamos. Febles es un brujo o adivino que vivía en ese lugar. Exactamente en el desvío al volcán de la carretera Panamericana San Miguel. Caramba. Ahí está, un dato importante. Tomamos nota, don Gilberto. Sí. Quiero ver, ¿cuál era la otra pregunta? Se conoció de una res, de una vaca que también... Sí, seguro, efectivamente, y si me lo permite quisiera comentarle sobre ese hecho muy particular, ¿no? En primer lugar, esta res era parte de digamos, un pequeño hato ganadero que una persona, sí, es una Holstein, sí, que básicamente lo llegan a dejar en un pastizal, en un potrero, como comúnmente le llamamos. La vaca, digamos que pues infortunadamente estaba en el lugar donde cayó una piedra, la lastimó, no la mató, la piedra la lastimó. Cuando llegaron al lugar, pues encontraron a la res lastimada y bueno, pues el propietario, el dueño, decidió sacrificarla, ¿no? Al final, le comento, pues sí, se aprovechó la res, pues infortunadamente. Claro, lamentablemente, pues cayó la piedra. Fíjese que ahí es donde regreso de nuevo al punto cuestionable, pues, o sea,
O sea, peligro sí ha habido. Por supuesto, sí, por supuesto. Porque esa red no se la tiró nadie, le vino exactamente. Le vino de arriba, perdóneme el término. Sí, pero en función de eso... Como pudo haber sido a una vaca, pudo haber sido a una persona. persona. Pero nuevamente, vea que importante lo que usted está diciendo, porque justamente por eso es que nosotros, desde el inicio, en primer lugar hicimos un aviso, ¿no? ¿Qué es lo que estaba sucediendo desde el día 15? Luego elevamos a advertencia. Ya en la advertencia nosotros decíamos son 3 kilómetros. Esta vaca resultó lastimada entre 1 y 1.5 kilómetros. ¿Qué significa? Que ahí básicamente había una violación al espacio o a la distancia de restricción que nosotros habíamos sugerido. No realizar actividades agrícolas, ni de turismo, ni de, pues en actividades agrícolas y ganaderas te incluye el hecho de que llevar los animales a pastizales, ¿no? Entonces, por eso nosotros insistimos que había que respetar esa restricción. ¿Por qué? Porque básicamente la información científica que tenemos nos estaba dando cuenta de que el material que estaba expulsando en ese momento el volcán podría alcanzar entre los 1 y 2.5 y 2 y algo kilómetros. Nosotros elevamos a 3. Ahora la información nos dice que podría ser 5 kilómetros. Nosotros hemos subido hasta 6. Es decir, lo que no queremos es, pues ya usted lo decía, dormirnos en los laureles, como sí dicen, ¿verdad? Entonces, y que nos pase la misma historia de la vaca. De la misma historia de la vaca. Así es que sugerimos eso, es una recomendación. Yo de verdad sí quisiera ser muy enfático en las recomendaciones que estamos haciendo a las personas. En primer lugar, reconocer la ruta de evacuación que a ella le debería permitir llegar al punto de concentración para la evacuación, ¿verdad? En segundo lugar, bueno, le cuento que parte del trabajo que hemos hecho también de forma conjunta con el Ministerio de Salud es repartir mascarillas N95 para que en el caso de que tengamos una emanación con mucha abundancia de gases y ceniza, la utilicen, ¿no? Y de hecho, ser más resistente que exactamente, la otra. Sugerimos pues que la usen, que la tengan, para eso se las hemos entregado, para que puedan tener ese dispositivo y poder evacuar hacia el lugar. Acatar de verdad todas las recomendaciones que estamos haciendo como Sistema Nacional de Protección Civil nos permitiría no solamente evacuar tempranamente, sino pues tener dispuesto ya todos los recursos, asistencia humanitaria, los albergues. Son 26 albergues, le cuento, los que están dispuestos. Ok, yo creo que es importante, como usted bien lo dice, la naturaleza nos sorprende, ¿verdad? Claro. Y no es que bajemos la guardia, sino que estemos atentos a que todas esas instrucciones que ustedes a lo largo de esta nueva experiencia, porque entiendo que este volcán tiene esa actividad cada 10 años, lo escuchaba decir de los habitantes del lugar. Pero nuevamente, mire qué importante, porque es que eso realmente no es cierto. Los eventos eruptivos son totalmente erráticos en cuanto a intervalos de tiempo se refiere. Ajá. Incluso si hablamos de eventos geológicos, porque al final este es uno de los tipos de los eventos geológicos que podemos tener. Si usted recuerda, si nos desviamos ligeramente del tema y nos vamos a los sismos, hasta antes de 2001 se decía que aquí temblaba cada 15 años, ¿no? Sí. Pero 2001 nos desvirtuó totalmente esa teoría. Tuvimos 2 terremotos e incluso algunos creen que pudieron haber llegado hasta ser 3, con la diferencia de un mes, ¿verdad? 13 de enero, 13 de febrero. Entonces, no es cierto que un volcán tiene una fecha programada o un intervalo de tiempo programado. Son totalmente impredecibles en la ocurrencia. Pero por eso, nuevamente, mantenerse atentos a la información que se les está proveyendo a través de fuentes oficiales y, por supuesto, a través de los espacios que ustedes muy amablemente nos conceden para comentarle a la población sobre el trabajo. Y evitar los rumores. Efectivamente. Bueno, vamos a dejar el tema de la temporada de fin de año para más adelante, porque todavía vamos a hacer una evaluación más adelante.
el tiempo se me fue. Quiero agradecerle, gracias por actualizarnos con la situación del Chaparrastín. Al contrario, Ernesto, gracias a ustedes. Espero que la población que vive en las faldas del volcán pues esté debidamente, digamos, documentada, informada. Ese es nuestro trabajo. Recuerden que si en algún momento las instancias de protección civil acuden en auxilio, acepten la asistencia, ¿verdad? Claro. Gracias nuevamente por mi parte. Esto es todo por hoy. Nuevamente cumpliendo nuestro objetivo de llevarles a ustedes escenarios que le permitan recrear su pensamiento crítico y tener de viva voz, de primera mano, todos los elementos pertinentes para poder formar su propia fotografía de los temas que tratamos. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.